Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. Este es el taller, creo que número 8 de las Olimpiadas Matemáticas y tal como les prometí, vamos a trabajar este ejercicio que tiene que ver también con probabilidad. Creo que hace unos 15 días por ahí, ¿no? Estoy mal. Habíamos tratado unos de probabilidad también. Bueno, yo creo que la semana pasada hicimos uno de probabilidad. O esta misma semana, creo. No estoy mal. Bueno, memoria me falla bastante. Pero bueno, este se los mandé, ¿no? Habíamos quedado el día martes de que íbamos a hacer este de aquí. Este se los mandé por el email. Sí recibieron ese email. Oye, ustedes sí ven esos emails que yo les mando por ahí. Vamos a ver, aquí están respondiendo. Ah, bueno, Andrés Felipe dice que sí. Sí ve esos emails. Entonces recibieron el mensaje en donde les envié este ejercicio, ¿sí o no? Vieron el PDF y todo. Exacto. Bueno, aquí nada más Andrés Felipe como que es el único que revisa el email, lamentablemente. Ah, bueno, Lisandro, así que se animó Lisandro, dice que también revisó y todo. Bueno, nada más Andrés Felipe y Lisandro fueron los que vieron ese email. O hay otro por ahí, o otra por ahí que lo haya visto. No, Samuel dice buenas tardes. Bueno, dice que sí lo vio. Vamos a ver. Los demás vieron el email con el ejercicio, lo hicieron también. Bueno, esa es otra pregunta adicional. Lo intentaron hacer. Intentaron hacer los ejercicios de allá. Que la idea era esa, pues, venir acá y proponer acá cómo se pueden hacer esos ejercicios, ¿no? Bueno, entonces a ver cómo están de lectura. ¿Quién puede leer eso que dice ahí, ese enunciado? Nada más leerlo y después lo analizamos. ¿Quién me puede hacer ese grandísimo favor? A ver si se ve bien desde allá también. ¿Quién tiene, quién quiere ser famoso hoy? Vamos a hacer, aquí hacemos a la gente famosa. Y están en el anonimato los estudiantes, pero llegan, se hacen famosos aquí con estos talleres, aparecerán por todos los medios. ¿Quién puede leer esa parte de ahí? La gente está comida. Nadie se anima a leerlo. La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P A sobre B y se lee la probabilidad de A dado B. Si PA es la probabilidad de que ocurra A y PB es la probabilidad de que ocurra B y PA unido a B es la probabilidad de que ocurra A y también B. Tenemos que P, que P A sobre B es igual a P A unido a B sobre P B. Bueno, muchísimas gracias. Aquí una corrección, no es A unido. Miren, esta anotación la vimos el taller la semana pasada, creo. Este símbolo de aquí no es unión. ¿Esto qué es? Es la intersección. Es la intersección entre A y B. Decir, de que los dos eventos ocurran, tanto A como B ocurran, los dos, el uno y el otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P de A dado B. Y se lee la probabilidad, bueno, ya pues lo leí, la probabilidad de A dado B. Si P de A es la probabilidad, si recuerdan, bueno, esta es la P de A es la probabilidad de que ocurra A.
Y P de B es la probabilidad de que ocurra B. P de A intersección B es la probabilidad de que ambos eventos ocurran. La probabilidad de A intersección B, de que tanto A como B ocurran. Entonces tenemos que la probabilidad de A dado B la podemos calcular de esta manera. La probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de que el evento B ocurra. Es decir, digámoslo así, para poner un ejemplo de esto de probabilidad condicional. Sí, digámoslo así. Vamos a poner de que A sea, voy al colegio mañana. Y B se ocurra mañana llueve. Vamos a ponerlo así. Poner, vamos a poner mañana no llueve mejor para que sea un ejemplo más, un mejor ejemplo. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de A dado B? ¿Cómo se La leería? probabilidad de que mañana vaya al colegio, dado que mañana no llueve. Exactamente, exactamente, así como lo dice el compañero. ¿Sí quedó claro esa oración de ahí? La probabilidad de que yo vaya mañana al colegio si mañana no llueve. O también, bueno, este lo coloqué aquí. La probabilidad de que yo mañana vaya al colegio si mañana llueve. También, yo le coloqué este no, pero también lo podemos eliminar. Sí, sí queda claro esa parte de ahí. Esa se llama pues probabilidad condicional. Yo voy a calcular la probabilidad de que se dé A teniendo en cuenta de que ya este se tiene que dar primero. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántos conectados hay por aquí. Vamos a ver que aquí nada más están respondiendo dos. No, hay 43 conectados. Quiero ver 43 o entre sí y no. Vamos a ver. Quedó claro. Bueno, Gilner dice que no. Sí, sí. Bueno, ahí no entendió, no entendí. Bueno, ahí uno por lo menos. Bueno, no. Yo lo que voy a calcular es, miren que aquí hay dos eventos incluidos. Son dos eventos por separado. Yo lo que voy a calcular es la probabilidad de que se dé A si se da B al inicio. Digamos, este evento B que está aquí se va a dar al inicio. Para que se dé B, o sea, es decir, yo voy a calcular la probabilidad de que se dé A, pero sujeta a la condición de que se dé B. Entonces, por ejemplo, en este caso, si A es voy al colegio mañana, ese es el evento A, y el evento B es mañana llueve, ¿sí? Entonces, P de A dado B se leería como la probabilidad de que yo mañana vaya al colegio si mañana llueve. ¿Sí? Bueno, aquí Samuel dice que entendió. Vamos a ver los no por acá a ver si quedó claro. Los que dijeron no, si quedó más claro ahora. Alejandro, bueno, Alejandro dice, Juliana dice, Jesús Avendaño, ¿qué dice Jesús? Bueno, aquí la gente que estaba diciendo no, ahora está diciendo que sí. Samuel Quesada, yo creo que dijo que sí. Samuel. Dice, ok, ya entendí. No, no sé, aquí Gilner, a ver. Ese es pues un ejemplo previo, digamos como que para entender esta parte de acá, esta parte de probabilidad condicional. Pero eso lo vamos a utilizar ahora para resolver un primer ejercicio. Vamos a ver. Bueno, vamos a presentar este ejercicio y vamos entonces a ver si con el ejercicio nos ayuda a comprender mucho más esa parte de probabilidad condicional.
Entonces vamos a presentar este ejemplo de acá. Bueno, yo quiero borrar esta parte de aquí porque lo voy a, ¿cómo se llama? Voy a colocar ahí la imagen del ejercicio que vamos a resolver a continuación. Bueno, nos dicen, el 60% de los estudiantes participantes de las Olimpiadas Matemáticas UTB son provenientes de Cartagena. Yo voy a escribir ese dato por acá para tenerlos ahí a la mano, digamos, resaltado por acá. Esos daticos que me están dando, yo los voy a escribir por acá. 60% de los estudiantes participantes de las Olimpiadas Matemáticas UTB son provenientes de Cartagena. Bueno, entonces 60% es de Cartagena. El 60% vive en Cartagena o es de Cartagena. Y los demás son provenientes de otros municipios del departamento de Bolívar. Bueno, este es un ejercicio que apareció, fue el año pasado. Los demás son provenientes de otros municipios del departamento de Bolívar. Entonces, ¿cuánto es eso? Ahí lo dice Samuel, pues 40%, si es el resto, son de otros municipios. El 40% es de otros municipios del departamento de Bolívar. Bueno, entonces además me dicen el 70% de los estudiantes de Cartagena y el 20% de los demás municipios, esto está repetido aquí, de los demás municipios están estudiando en escuelas privadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Colocar aquí una flechita porque de ese 60% de todos los participantes, pues ellos viven en Cartagena. Y además de eso, de ese 60%, el 70% son de escuelas privadas. Miren, miren que me están diciendo, el 70% de los estudiantes de Cartagena y de los demás municipios están estudiando en escuelas privadas. Por lo tanto, bueno, este 70% de los que están en Cartagena están estudiando en escuelas privadas. Y el 20% de estos que viven en los municipios están estudiando en escuelas privadas. Entonces voy a colocar también aquí escuelas privadas. ¿Todo bien? Entonces, el 60% es de Cartagena. De ese 60% de estudiantes, el 70% estudia en escuelas privadas. El resto, 40% de los estudiantes viven en municipios y de ese porcentaje, el 20% estudia en escuela privada. ¿Sí? ¿Todo bien ahí hasta el momento? Quiero ver ahí, vamos a ver cuántos estudiantes van conectados. Vamos a ver, ya van 50. ¿Sí? Bueno, entonces una pregunta. Bueno, miren que aquí nos están diciendo, y los demás en escuelas públicas. Entonces, para esta primera parte de aquí, ¿qué corresponde a ese demás? ¿Cuántos de Cartagena estudian en escuelas públicas? Pues, si el 70%, el 70% está en escuela privada, entonces el 30% está en escuela pública. Y de acá de estos, de otros municipios, los estudiantes de otros municipios, si el 20% está en escuela privada, pues el 80% está en escuela pública. Escuela
pública. Listo, esos son los datos que nos están brindando en el ejercicio. ¿Todo bien? Apenas estoy escribiendo los datos que nos están presentando en el ejercicio. Bueno, y ahora la pregunta es, si se escoge un estudiante al azar, vamos a escoger, de ese total de 100%, nosotros vamos a escoger un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de una escuela pública? ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio de ahí? ¿Quién me ayuda? Estudiamos ahí, no sé, son 1000 o 2000, 5000, 10000, 100.000 estudiantes que están participando. Cogemos uno. ¿Cuál es la? Profe, Ajá. a mí se me ocurre una cosa. Sí. Digamos, primero sacar la probabilidad de que sea de escuela pública, dado que es de Cartagena. Luego Ujú, sacar la probabilidad de que sea de escuela pública, dado que es de otros municipios. ujú, Y esa probabilidad que nos dé se suma. Y ahí sería el ujú. total de estudiantes en una escuela. O sea, la probabilidad de que sea un estudiante de escuela pública. Exacto, así es. ¿Sí quedó claro lo que dice el compañero? Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de una escuela pública. Entonces, tenemos que considerar los estudiantes que están acá de escuela pública, es decir, de ese 60% de los que viven en Cartagena, que son los que viven en Cartagena. Y de acá, de este 40%, los que viven en municipios son los que el 80% estudia en una escuela pública. Entonces, tendría que sumar la probabilidad de que el estudiante esté acá en este 30% del 60% total, o que esté acá también en este 80%, pero del 40% total. Entonces, ¿cómo haría ahí para calcular esas probabilidades? Bueno, vamos a colocar aquí de que C sea de que el estudiante sea de Cartagena. Y acá voy a colocar B de que sea de municipio de Bolívar, pero voy a colocarlo aquí como para resumir de resto de Bolívar. Y voy a colocar aquí como P, no se vaya a confundir, o vamos a colocar PR y aquí, PU le puede servir. sí, sí, pero para no utilizar tantas letras, voy a utilizar oficial, escuela oficial mejor, o escuela pública. Pero pues oficial también se le puede decir, pues escuela pública o oficial. Bueno, entonces tenemos que calcular el porcentaje de estudiantes que viven en Cartagena y que también son de escuela pública. Y la probabilidad de los estudiantes de los que viven en el municipio que sean de escuela pública. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública, pero que sea de Cartagena? Eso es lo que vamos a calcular, ¿o no? ¿O es al revés? Pregunta, oye, esa pregunta es buena. Vamos a calcular la probabilidad de que se dé O dado C, o lo que vamos a calcular es la probabilidad de C dado O. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, votaciones. ¿Uno o dos? ¿Qué tendríamos que calcular ahí? Votaciones, las votaciones las quiero ver en el chat. Dice uno, uno. Van 3 votos por uno. 4 votos por uno. 5, 6, 7, 8. Bueno, yo creo que unánime, por votación unánime es uno. Sí, miren que nos están preguntando probabilidad de que el estudiante sea de una escuela pública. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública, dado de que viva o en Cartagena o dado de que viva en los demás municipios de Bolívar. Eso es lo que vamos a calcular. O sea, sumamos lo que nos dé aquí más lo que nos dé acá. ¿Es o no es? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esa primera?
La probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública, dado que él viva en Cartagena. Pues abajo se coge se pone la probabilidad de que sea de Cartagena. Ujú. Miren cómo nos dice esta fórmula de acá. Para calcular la probabilidad de A dado B, tenemos que calcular la probabilidad de acá. Probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Sí o no? Hay que Sí, escribir. profe. Ajá, bueno, entonces voy a colocar aquí probabilidad de A y de acá, aquí que tendría, aún estoy utilizando las letras, esperen ahí, no son las letras que son. O intersección C sobre la probabilidad de que se dé C. ¿Y cómo hacemos ahí ahora? Profe, yo creo que la intersección entre O y C sería la probabilidad de que sea de escuela pública y que... No. Ah, no, 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 espere, me confundí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? Profe, es que yo digo que es el porcentaje de los cartageneros que estudian en escuela pública. Digamos que Ajá, esa sería la intersección. Y abajo se pone la probabilidad de que sea un estudiante de Cartagena. ajá, eso es lo que Pero fue, eso yo tengo fue. una pregunta. Ajá, O sea, leyendo bien la pregunta, dice cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública. No nos están diciendo de que si es de Cartagena o sea Bolívar específicamente. Entonces yo creo que es más general eh, en todos sí, 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 lugares. exactamente. Esto lo estoy, me embolaté aquí con esta respuesta. Eso no es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de una escuela pública? ¿Cómo hacemos? Entonces no sería mejor, o sea, dando el caso de que, del que yo dije, sería Ajá. sumar las dos probabilidades de escuelas públicas y no, sumar todas las escuelas públicas, o sea, tanto escuela privada y públicas. O sea, de que viva, Después es, de que viva en Cartagena y sea eh, escuela pública. Exacto. Y la probabilidad de que sea de municipios de Bolívar y que sea de escuela pública. ¿Cómo calculamos eso? Pues ya sabemos que en total los que son de Cartagena es el 60%. Entonces yo voy a escribir aquí 0,6. Y de ese 60%, el 30% de escuela pública. Es decir, tenemos que realizar aquí esta multiplicación. ¿Sí o no? Del 60% le tenemos que sacar el 30%, que son los que están en escuela pública. ¿Es o no es? Y este de acá, entonces, ¿cómo lo calcularía? La probabilidad de que sea de los otros municipios de Bolívar y que estudien escuela pública, ¿cómo haría? Pues sería el 0,4 porque es probabilidad por Ajá. 0,8 ya que ese es el porcentaje que estudia en escuelas públicas. Bueno, entonces, exacto, aquí María Fernanda ya nos da la fórmula completa al final. ¿Cuánto me da esta probabilidad? 0,18, 0,18. ¿Y esta probabilidad de acá qué me da? 0,32.
Y si sumo eso, ¿qué me da? La probabilidad de que sea de Cartagena y sea, 0,50. y sea de escuela pública, más la probabilidad de que sea de Bolívar, otro municipio de Bolívar, y que sea de escuela pública es este más este. ¿Cuánto da eso? 0,5. 0,18 más 0,32, eso da 0,5 y eso equivale al ¿qué? 50%. Es decir, de que la mitad de los estudiantes, es de escuela pública. ¿Sí o no? Entonces miren que ahí, aunque acá en Cartagena, el 60% de los estudiantes viven en Cartagena, nada más el 30% es de escuela pública. Pero acá en los estudiantes de los demás municipios, aunque sea el 40%, pero aquí hay un alto porcentaje de esos estudiantes que es de escuela pública. Entonces ahí pues se compensó la cosa. ¿Todo bien? Entonces el 50% del total de estudiantes es de escuela pública. Bueno. Bueno, todo bien hasta el momento. Bueno, entonces vamos a pasar acá. Bueno, entonces aquí me están diciendo, con los datos del ejercicio anterior, ahora sí, con los datos del ejercicio anterior, si en total participan 400 estudiantes, ¿cuántos son de escuelas privadas? Profe, yo creo que si sale que la mitad, o sea, el 50% son de escuelas públicas, el otro 50% sería de escuelas privadas. Ujú, Entonces sería 400 por 50%, que ujú. también podría cambiarse a 400 por un medio, que sería la mitad de 400. Exactamente. Entonces vamos a escribir aquí. Bueno, en total tenemos 400 estudiantes. 400 estudiantes. Ya vimos ahorita de que el 50% de esos estudiantes es de escuela pública, pues entonces el resto, ¿y cuál es el resto? 50% es de escuela privada. O sea, el 50% de estos 400 es de escuela privada, es decir, 400 por 0,5, que es lo mismo que 400 por un medio, pues la mitad. 0,5 es la mitad. Eso es 200. 200 estudiantes son de escuelas privadas. ¿Todo bien? Pues si usted responde bien la primera, esta le va a salir bien, ¿no? Ahora, si responde mal la primera, pues ya de ahí para adelante va a estar mal. Bueno. Vamos con esta otra pregunta. Esta otra pregunta de aquí. Con los datos del ejercicio, pues bueno, el ejercicio que se presentó inicialmente, si en total participan 400 estudiantes, ¿cuántos estudiantes de Cartagena son de escuelas públicas? Pues eso es lo que resolvimos bueno, eso es lo que queríamos resolver de primero. Era un 18%, si no estoy mal. Y entonces sería, bueno, son 240 de Cartagena porque son
60% de los participantes totales. Ujú. Y dijimos que era un 18 o un 30% los que son de Cartagena. Entonces, hay que sacarle a ese 400 un 60% y a ese 60% de 400 se le tiene que sacar, creo que era el 30%. Bueno, primero vamos a hacer esto. Aquí ya me están preguntando por número de estudiantes. Ya no me están hablando de porcentaje, de lo que tengo que calcular es porcentaje, no, ya me están hablando de número de estudiantes. Vamos a obtener primero el número de estudiantes que son de Cartagena, ¿sí? Y de ahí entonces vemos cuántos de ellos estudian en escuelas públicas. Total son 400 estudiantes, son 400, vamos a escribir ese dato acá, son 400 estudiantes los que participaron. Pero a mí en el ejercicio anterior me dijeron cuántos eran de Cartagena, qué porcentaje era de Cartagena. No, nos lo dijo en el ejercicio En 4, o sea, el o primero. sea, en el ejercicio anterior, o sea, bueno, sí, Sí, en el ¿no? primero, exacto, sí. ¿Cuántos eran de Cartagena? ¿Qué porcentaje? El 60%. 60%. Entonces yo voy a escribir acá, de esos 400, el 60% es de Cartagena. Entonces, ¿cuántos estudiantes son de Cartagena? ¿Cuántos estudiantes son de Cartagena? Pues sí, multiplicar 400 por el 60%. 400 por 0,6. ¿Cuánto me da 400 por 0,6? Ustedes que saben multiplicar ahí bastante. 240, 240, 200. Bueno, yo le creo al público. 240 estudiantes, bueno, 240 son de Cartagena. 240 de esos 400 son de Cartagena. Pero me están preguntando de cuántos de esos de Cartagena son de escuelas públicas. Pero bueno, ese dato también yo lo obtuve anteriormente, ¿no? Según los datos, el 30% de los estudiantes de Cartagena son de escuela pública. Entonces, yo voy a escribir ese dato acá. 30% y de este 60%, el 30% es de escuela pública. Entonces, si ya yo tengo el número total de estudiantes que son de Cartagena, dejen aquí y he hecho esto para acá. Si ya yo tengo que el número total de estudiantes que son de Cartagena es 240 y el 30% de esos estudiantes de escuela pública, ¿qué tendría que hacer para sacar el número de estudiantes de Cartagena y que son de escuela pública? ¿Pero qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar el 240, que son los Exacto. estudiantes de Cartagena, por el 30% que equivale a los que son de escuela pública, o sea, 0,3. Exactamente. El total el total de estudiantes de Cartagena, que es 240, le tengo que sacar el 30%, es decir, multiplicar por 0,3. ¿Cuánto me da eso? Bueno, ya ahí estoy viendo de que varios han respondido, este es 72. ¿Qué es ese 72? 72 estudiantes que viven en Cartagena son de escuelas públicas. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Están breves los ejercicios el día de hoy o ya estamos un poquito más prácticos? Vamos cogiendo ritmo ahí como cada vez que hace más ejercicio, entrena, pues uno va cogiendo más, ¿no? Coge más rápido. Bueno, entonces vamos con esta última pregunta de acá, que nos dice,
¿Qué tal si yo la paso para este lado de acá? Vamos a echarlo para acá para que no quede eso ahí apiñado. Mm. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este último ejercicio? Con los datos del ejercicio, pues, que presenté inicialmente y pues de ahí hemos realizado los demás ejercicios. Si se escoge un estudiante y se sabe que el estudiante está en una escuela pública, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Cartagena? Profe, aquí hablo yo, y eso ya lo hicimos. Eso se hizo en el primer ejercicio para hallar la cantidad de estudiantes de escuela pública en general. Ujú, Y nos dio un 0,18. ujú. Bueno, ya lo hicimos. Mire en el primer ejercicio. Espérate ahí, yo paso una línea acá, déjame ver. Ya lo hicimos. Bueno, nos están preguntando. Se escoge un estudiante al azar y se sabe que ese estudiante es de una escuela pública. ¿Cómo obtenemos de que la probabilidad de que sea de Cartagena? Profe, esa Bueno, es la probabilidad de que sea de Cartagena, dado que es de escuela pública. Y ahí está. sí, dado que es de escuela pública, queremos calcular P de C dado O. Dado, dado o Miren lo que nos están Pero diciendo. esa escuela pública dentro de Cartagena, pero están preguntando la escuela pública de total. Ajá, porque, o sea, lo que se sabe es que el estudiante fue escogido al azar y se sabe de que él es de escuela pública, es decir, ya el O está dado. Esa es la condición. Es decir, él es de escuela pública. Recuerden que esta O es para denotar de que el estudiante es de escuela Ah, pública. ok, entonces entiendo. Entonces ya no sería en total el 100%, sino digamos el 50%, ya que son 50% de escuela pública. Ahora queremos saber de ese 50%, ¿cuántos serían de Cartagena? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Cartagena? Ujú. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Vamos a ver acá una cosa. Entonces sería la probabilidad de que sea de escuela pública, dado que es de Cartagena. No. No, 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 no. Miren lo que nos están preguntando. La pregunta aquí es la probabilidad de que Ah, sea de sea de Cartagena. Cartagena, Eso es lo que dado que nos es está, de que sea de dado Cartagena, dado que es que, de escuela pública. ajá, Eso entonces, no es lo que está hecho. no, eso no está hecho. ¿Qué es lo que nos están preguntando? En notación, ¿qué nos estarían preguntando? Ah, ok. PDC, la ¿PDO dado rayita. C No, o PDC PDC dado O? dado esa misma. Será La 2. la 2. Bueno, vamos a colocar aquí. 1, 2, vamos a ver. Yo quiero que voten allá. Nos están preguntando PDO dado C o PDC dado O. 1 o 2. ¿Qué dicen ustedes? Dicen la 2. John Aguilar dice 2. PDC dado O, decir la 2. Juliana dice 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Veo varios, muchos 2. James dice 1. Bueno, entonces miren, Pues tiene que ser el 2 porque ya lo de escuela pública es algo que ya se sabe. Lo que queremos hallar es que sea de Cartagena. En la exacto, U, en la U no tenemos que hallar si es de escuela pública, pero ya lo de escuela pública ya se sabe. exacto, exactamente. Miren acá, yo quiero que recuerden esto que se presenta acá. Miren que este dato que está aquí es la condición. Esto ya está dado. Eso es lo que se da, lo que se conoce, digámoslo así. Este es el que queremos hallar, la probabilidad de que este se dé, dado que este ya se dio. En este caso de acá,
¿quién es el que queremos calcular? De que sea de Cartagena. Entonces, ¿quién tiene que ir adelante? Este es el que tiene que ir aquí al frente. ¿Por qué? Porque hoy ya se dio, ya sabemos de que el estudiante es de escuela pública. Lo que queremos hallar es la probabilidad de que él sea de Cartagena sabiendo que él es de escuela pública. ¿Sí? Entonces, es esta la que queremos hallar. Esta que aparece aquí primero es si el estudiante que fue escogido es de Cartagena, ¿cuál es la probabilidad de que él sea de escuela pública? Esta es otra cosa. Este es, si el estudiante que fue escogido es de Cartagena, ¿cuál es la probabilidad de que él sea de escuela pública? Pero lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante escogido sea de Cartagena sabiendo que él es de escuela pública? ¿Sí quedó ahí claro la diferencia? Bueno, entonces es esta la que vamos a calcular, la probabilidad de que él sea de escuela, que sea de Cartagena, sabiendo de que él es de escuela pública. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Y aquí cómo quedaría entonces esa probabilidad? Pues quedaría la intersección, la probabilidad de intersección entre C y O sobre la Ajá. probabilidad de O. ¿Y eso cómo quedaría? ¿Cómo fue esta? Probabilidad de P intersección O, ¿qué fue lo que nos dio? Eso lo hicimos al inicio, eso sí lo... 50%. 50%. Esperen ahí. 50%. P de C intersección O. Esto es lo que, esto lo calculamos. Ese es 18%. Sí. Ese era el 18%, que era P de C intersección O. Mírenlo donde lo hallamos acá. ¿Qué era? Vamos a escribirlo tal cual como aparece ahí. 0,6 por, sin realizar aún la multiplicación. 0,6 por, ¿qué era? Por 30%, Por por 0.3. 0,3, por 0,3, exactamente. Sobre la probabilidad de que se dé O. ¿Cuál fue la probabilidad de que se diera O? 50%. Probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública era de 50%. Eso fue lo que hallamos ahí al inicio, ¿sí o no? Decir por 0,5. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es o no es? Probabilidad de que el estudiante sea de escuela pública es del 50%. Y la probabilidad de que el estudiante sea de Cartagena y que sea de escuela pública es 0,6 por 0,3. ¿Sí? ¿Todo el mundo comprendió esa parte de ahí? Puede retroceder a la parte donde están el ejercicio 4. Ya. Bueno, aquí miren, aquí pueden tomar pantallazos de los ejercicios, aunque la grabación, vamos a ver, la grabación está demorando. Ojalá y el lunes podamos tener esos videos allá en la página. Aquí está la continuación. Los otros pueden tomar capture también ahí. Los guardan y después los escriben bien. Un ejercicio bueno sería escribir los ejercicios los cuales fueron presentados aquí y usted mismo realizarlos nuevamente allá sin ver cómo se hizo. Profe, que si puede hacer favor de repetir. ¿Repetir el qué? Repita. Yo supongo que el ejercicio, la parte esta es 0,18 sobre 0,50. Esto de acá. Ah, esto de acá. Esto de acá, Jesús.
Sí, profe, esa parte. Bueno, aquí lo que estamos calculando es la probabilidad de que el estudiante sea de Cartagena, dado que ya sabemos de que el estudiante es de escuela pública. Eso es lo que queremos calcular ahí, eso es lo que nos están diciendo. El estudiante fue escogido al azar, pero sabemos que el estudiante, no sé, tiene una camiseta, digámoslo así. Los de escuela pública tienen camiseta azul y los de escuela privada tienen camiseta roja. Entonces el que escogimos, él tiene camiseta azul. Digamos, y eso ya es visible. Tiene camiseta azul, pero no le hemos preguntado de qué colegio, de dónde es él. Pero sí sabemos de que él es de escuela pública porque tiene camiseta azul. Los de escuela pública son los de azul, los de rojo son los privados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese estudiante, de que ese estudiante sea de Cartagena? Eso es lo que estamos preguntando aquí. Probabilidad de que sea de Cartagena sabiendo de que él es de escuela pública. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La que presenté al inicio. Probabilidad de A, dado que ya sabemos que B se dio, es la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de este segundito que aparece ahí. Aquí en el denominador, miren que aparece la probabilidad de B, del que ya fue dado. Entonces, la probabilidad de que el estudiante sea de Cartagena, que dejen hecho esto para acá, de que el estudiante sea de Cartagena y que sea de escuela pública, eso fue lo que hicimos al inicio, 0,6 por 0,3. El 60% era de Cartagena y de ese 60%, el 30% era de escuela pública. Y la probabilidad de que se dé O, pues ya también la hallamos en un ejercicio anterior, la probabilidad de que se dé O es de 0,5, es decir, 50%. Ahora, ¿cuánto me da eso? 0,6 por 0,3, ¿cuánto da? 0,18. 0,18. Bueno, yo creo que este número ya lo habíamos calculado. Sobre 0,5. ¿Cómo hacemos esa división? Profe, mire, dividir entre 0,5 es como multiplicar por 2. Exactamente, sí. Exactamente. Miren lo que voy a hacer aquí. Este es 0,18 para, digamos, explicar lo que dice el compañero. 0,5 es lo mismo que un medio. ¿Es o no es? Pues sí. Bueno, entonces Sí. miren aquí. 0,18 yo le voy a colocar aquí un unito como denominador y lo voy a dividir entre un medio. ¿Cómo se hace esa división? Extremos Este por por este, extremos, medio interno por por medio. Exactamente, es decir, 0,18 por 2 sobre 1 por 1, 1 por 1 es 1. Entonces, esto de aquí, dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Esto cuánto me da? 0,18 por 2, ¿qué me da? 0,36, ya los compañeros están diciendo, es decir, de que esta probabilidad es del 36%. Que ahí está la probabilidad de que el estudiante ese que fue escogido de camiseta roja, que es de escuela pública, la probabilidad de que ese estudiante sea de Cartagena es del 36%. ¿Sí o no? ¿Y por qué dio poquito? 36%, ¿por qué? Poquito, profe. Bueno, calculamos que son 72 estudiantes de Cartagena en escuelas públicas. Eso lo pusieron Ujú. aquí, Santiago. Y sabemos que son 200 estudiantes en escuelas públicas. Ajá. Entonces, si sacamos el porcentaje de esos 72 de Cartagena al total de 200 en escuelas públicas, nos va a dar un 36%. Ajá. Está Pero, con una sí, regla de tres se saca. por eso, pero la pregunta mía es ¿por qué dio tan poquito? 36. ¿Por qué la probabilidad de que el estudiante escogido que fue de escuela pública sea de Cartagena dio
36%. O sea, es un número bajo, pues, sabiendo de que nada más Pe- hay dos opciones. de que Profe, sea se supone que hay más estudiantes en escuelas públicas en otros municipios que en Cartagena. ahí está la razón, ¿sabes? Porque la mayoría son de escuelas privadas, exacto. La cantidad de estudiantes de escuelas públicas se concentra más en los municipios, los estudiantes que son de municipios. Por eso, pues aquí de Cartagena es menos probable de que sea de escuela pública. Esto da nada más ese 36%. Bueno, entonces espero de que haya servido este taller del día de hoy, de que les haya gustado también. Eso era lo que quería presentar para hoy. Y nos vemos en un próximo taller. Yo les estaré mandando también, voy a ver qué podemos trabajar. Pero la idea es que ustedes también los hagan, que intenten hacer allá en sus casas, pues los ejercicios que le mandamos. Porque miren ahí hoy, y sí, el material ahí vamos a ver si el lunes ya se encuentra esos videos en la página. Entonces yo probablemente les mandaré algunos ejercicios para que los practiquen, no venir acá sin hacer nada, para que los practiquen. Y los discutimos el próximo viernes. El examen es el 6, sábado 6 de agosto. Examen de la segunda ronda. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo taller. Se cuidan y sigan estudiando. Un abrazo. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.